Yo no sé si han notado que ante la bulla, el desorden, el ruido que nos rodea, cuando de repente comenzamos a cantar estos himnos, el tiempo se detiene. Hay una sensación bien bonita que llena nuestros corazones. Y es que nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y que la presencia de Dios está en nosotros. Y que todo este ruido un día se va a terminar, porque lo que nos espera es grandísimo, hermano. Yo creo que no tenemos idea de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos llama a que perseveremos, a que sigamos adelante, a que le digamos al Señor: Señor, a mí me cuesta, pero con tu ayuda yo sé que voy a salir adelante. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, grandes cosas has hecho para con nosotros. La más grande es que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos enviado a Jesús. Gracias por habernos enviado al Espíritu Santo. Señor, con dos consoladores y con dos mediadores, nosotros estamos más que seguros, Padre. Por eso tu palabra dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos razones poderosas para estar en este lugar, con el único propósito, Señor, de bendecir y exaltar tu nombre. Ahora, amado Espíritu Santo, enséñanos, Padre. Necesitamos, Señor, ser instruidos por tu palabra. Enséñanos, Señor, con corazón humilde y sencillo. Nosotros nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Los maestros y los niños pueden salir, y nosotros, hermanos, ubiquémonos en Josué 9. Josué 9. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, la dicha de estar estudiando un libro que a veces, pues uno hay cosas que las entiende y cosas que no. Pero esta mañana, pues tenemos esa bendición de poder estar estudiando Josué 9. Gloria al Señor. Tenemos Josué 9. Vayan, ese capítulo, hermanos, y parte del 10 va a ser la base de este día. Gloria a Dios. El tema que vamos a ver hoy es aprender a buscar la dirección de Dios. Esa es en sí la esencia de lo que hoy vamos a leer. Aprender a buscar la dirección de Dios. Todos los acá presentes, hermanos, estamos totalmente conscientes que necesitamos ser guiados por el Señor. ¿Verdad que sí? Porque cuando nosotros hacemos algo, ya sea personal, familiar o de la iglesia, y no tomamos en cuenta a Dios, muchas veces nos va mal. O no se obtienen los resultados que nosotros esperábamos. Y la razón es que no consultamos con Dios. Hoy, al final de la clase, nos vamos a dar cuenta que nosotros debemos consultar a Dios en cada decisión que vamos a tomar. Entonces, el título de la lección es aprender a buscar la dirección de Dios. Que le quede grabado ese tema, hermanos, porque a través de la lección, ese va a ser el espíritu de la lección esta mañana. La verdad central dice:
Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. Se la vuelvo a repetir. La verdad central. Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. Y el texto para aprender lo hallamos en Proverbios 3. Deje una ceñita por ahí. Y vámonos a Proverbios 3. Cuando lo encuentre se va a dar cuenta que hasta de memoria se lo puede. Proverbios 3, solo vamos a leer el 5 y el 6. Y cuando lo vea se va a dar cuenta que ya se lo puede. Gloria a Dios, pero ahí hay encerrada una gran verdad, ¿verdad? Proverbios 3, 5, cuando lo tengan me lo confirman. Amén. Vale, leámoslo pues. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 que dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer él? Y él enderezará tus veredas. Yo creo que si nos atrevemos a decirlo sin leer, lo podemos, fíjense. Solo leamos el encabezado. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué más dice? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si aún insistimos una vez más, creo que ya no leeríamos. ¿Nos atrevemos? Veamos hasta dónde llegamos. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hay textos que son amigables con nosotros y hay uno que como que 3 candados tiene en la mente, no le haya, vea. Bien, hermano. Vamos a ver esta mañana, mi hermano, por qué es que hay que buscar la dirección de Dios. La primera lección vimos que Josué preparó al pueblo y pasaron el Jordán. Después vimos que se conquistó la ciudad de Jericó, pero se perdió la primera batalla. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Jai. Se perdió esa batalla. Pero después Dios dijo que corrigieron y las cosas salieron mejor. Hoy vamos a ver, porque ahorita Josué está avanzando para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Por eso se llama la tierra prometida. Hoy, pues, algunas personas creen que Estados Unidos es la tierra prometida, pero resulta que el presidente los está sacando a todos, ¿verdad? Bien, vamos a leer, hermanos, nos volvemos a Josué 9. Vamos a leer los primeros 5 versículos, 9 del 1 al 5, ahí me ayudan. Yo leo el 9:1. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano. Y aquí están todas las naciones, miren, estos eran reinos: los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos. ¿Qué dice el 2? Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Nosotros convertimos la H en J.
los migueleños convierten la S en J. Nosotros decimos, pues sí. Pero ellos no dicen, pues sí, ¿verdad? Pues sí, dicen. Pero eso ya es Oriente. Pero aquí nosotros convertimos la H en J. Y es común, nadie nos va a venir a decir nada aquí porque la real epidemia de la lengua, nosotros la manejamos, ¿verdad? Bien. Después de que perdieron la guerra con Jai, como habían pecado, al final del capítulo 8, fíjese que Josué reúne a todo el pueblo y levanta en un altar. A Dios, fíjese que no le gusta mucho ¿qué le diría? Que alguien le dedique así cuestiones bien elaboradas, como que no mucho. Porque la orden que le dio a Josué fue, mira, vas a hacer un altar cuando salgan del río, pero no le vayan a trabajar nada a la piedra. Solo agarren la piedra, agarren el tetunte y lo van a poner afuera, así como está. Y así lo hizo Dios. Entonces hoy Josué hace eso. Agarra un poco de piedra sin trabajar y hace un altar y oran al Señor y le dan gracias porque los libró de la mala decisión que habían tomado. Ahora, los que hemos leído la palabra de Dios, ¿a dónde estuvo el problema? ¿Por qué Josué perdió con Jai? Hubo dos cosas. Primero fue que tomaron del anatema. ¿Se acuerda, verdad? ¿Y qué es anatema, hermano? Algo que está maldecido por Dios y está dedicado para su destrucción. Ahí entra, hoy el anatema es el mundo. Toda la Biblia le dice que no toque el mundo. La Biblia le dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Le dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pertenecen al mundo. Y esas cosas pasan, pero el que teme a Jehová, el que espera a Jehová, dice que permanece para siempre. Entonces, es bien claro, pues, Santiago nos manda un mensaje fuerte, almas adúlteras, dice, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo pone como el motivo por qué pedimos y no recibimos. ¿sí? ¿Cuántos han leído Santiago 4? Pedís y no recibís, dice. Y dice que la causa es que pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, dice Santiago, fíjese. Entonces, hermano, el mundo es anatema. ¿De qué estoy hablando? De todos los conceptos, los vicios, los pecados, las modas, los pensamientos, las proyecciones, todo lo que es mundo, todo lo que viene del mundo para Dios, hermanos, es anatema. Por eso Dios le dice al pueblo, salid de en medio de ello. Mire, es tan tremendo, hermano, que dice que ni siquiera nos podemos parecer al mundo en la vestimenta. Impresionante. ¿Cuántos han leído 1 Timoteo 2:9? Asimismo, las mujeres cristianas, dice, las siervas de Dios, dice, deben vestirse con modestia, con decoro, con pudor. No en ese orden, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Pues sí, pero hoy tenemos hermanas que aquí son hebreas, siervas del Señor, pero allá son egipcias. Lo que le pasó a Moisés, cuando Moisés llegó de Jetro, él tenía corazón hebreo, pero llevaba vestimenta de Egipto. Y la muchacha le dice, porque viene más temprano, Hipota le dice, es que un varón egipcio nos ayudó. Él era hebreo, pero por la vestimenta. Ellas lo identificaron con un egipcio. Es que Dios ve el corazón. ¿Qué mirará Dios en ese corazón? Entonces, hermano, el mundo es anatema. Entonces, ¿cuál fue el problema? Acán tomó de eso. Pero hubo otro problema, fíjese. Estamos recapitulando, vea. Que él manda unos espías allá. Y llegan los espías, le dice, mire, comandante, le dice, fíjese que no es necesario que ocupemos todo el ejército. Y es bien pequeña la ciudad, le dijo. No fatiguemos al ejército. Mire, con unos 2 o 3 mil hombres que mandemos. Le pregunto, le preguntaron a Dios. Entonces ellos cometieron 2 problemas. Tomaron del anatema y no le consultaron a Dios.
¿A quién le consultaron? Entre ellos tomaron la decisión. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Hermanos, hagamos un aniversario, pero bonito. Está bien, traigamos a fulano. Mire, yo propongo que traigamos a Dante Hebel, que traigamos a Claudio Freyson, que traigamos. ¿Y a quién le preguntaron? ¿Cuántas actividades hacemos como congregación y jamás le preguntamos a Dios? Y quedamos bien gastados, bien cansados y resultados no hay. Entonces, ellos cometieron dos errores. Hoy veamos si aprendieron la lección, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo, mi hermano, nosotros debemos aprender, ¿verdad? Hoy vamos a ver en esta lección que parece que los israelitas como que se les olvidó ese enfoque. Bueno, lo más tremendo, hermano, que al final del capítulo 8 leen la ley. Estamos en el 9, ¿verdad? ¿Por qué no le pegan una miradita ahí al versículo, al capítulo 8, al final? Solo leamos el 34 y el 35, 8:34. Ahí lo tienen cerquita, no tienen que andarse fatigando. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. En otras palabras, hermanos, recordaron eso. Al recordar eso, pues a uno le da idea que aprendieron la lección. El hecho de que perdieron la batalla con Jericó, eso los marcó. Hicieron algo malo. Y el hecho de que no consultaron a Jehová, porque este altar lo hacen después de que destruyen la ciudad de Jai, y se dan cuenta que no obraron bien. Entonces, pareciera, hermanos, que ellos aprendieron la lección, pero cuando terminemos la lección, la clase esta mañana, usted sabrá si tomaron, si de veras aprendieron o no aprendieron. Bien. Dice el capítulo 9 que leímos que cuando oyeron estas cosas los reyes que estaban a este lado del Jordán. Hermanos, estos que usted leyó en el capítulo 1, en el versículo 9:1, esos eran reinos. O sea, Israel iba a entrar a otro periodo, a otra intensidad de guerra, porque Jericó solo era una ciudad. La ciudad de Jericó era una ciudad de estado, pues ahí estaba todo. Jai, lo mismo, era una ciudad. Destruyendo esa ciudad, ahí se acabó todo. Pero hoy iban a entrar, iban a escalar, porque lo que venía ya no eran ciudades, eran reinos. Eran grandes. Y dice el versículo 1, fíjese bien, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, oiga, en la montaña, como en los llanos, en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Hermano, esos eran reinos. Por cierto, en ese momento que estaban entrando, lo que hoy conocemos como Jerusalén, eran los jebuseos. Y como estaba en alto, era difícil, por no decir imposible, de conquistar la ciudad de Jebús, porque estaba bien rodeada y los jebuseos eran hombres de guerra. Pero hoy, hermanos, se asustan por lo que pasó, ¿vea? Pero en el versículo 2 dice que toman la decisión de pelear contra Josué e Israel. Eran todos esos. En el versículo 3 dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos. Y el 4 y el 5 dice todo lo que hicieron. Entonces, los gabaonitas también eran los heveos. Ya vamos a ver en el versículo 7 que así les llama Josué. Y ellos, mientras los grandes reinos de las montañas, de los llanos, deciden unirse
para detener a Israel, porque Israel, hermanos, fíjese que lo que asustaba a todos los cananeos no era en sí el ejército de Israel, fíjese, sino el Dios de los israelitas. A mí me impresiona eso, ¿para qué le voy a decir? A mí me impresiona, a mí que no me vean, que me vean como a todo el de otro día, pero al Dios que yo adoro, ese sí. A usted lo pueden ver como sea, pero el Dios que le responde las preguntas a usted debe de ser conocido por sus vecinos, por sus familiares. Que su esposa pueda decir, no, este hombre es un hombre de Dios. Que su esposo pueda decir, no, esta esposa mía es mujer de Dios. Estos hijos que tengo sí son. Y que los hijos tengan, no, miren, yo, mi papá y mi mamá veo que son hombres y mujeres de Dios. Que los vecinos, los del pasaje digan, no, mire, don fulano de tal, que va a esa iglesia grande y el estadio, ese sí yo veo que cumple. Hermano, tenemos que hacer famoso a Dios. Entonces los heveos, los amorreos, todos ellos, hermanos, tenían el problema que eran bélicos. Y dijeron, no, hombre, el Dios de los hebreos es un Dios grande. Mire cómo llegó a Egipto, les abrió el mar, todos sabían, ¿sí? Y hoy estamos en problemas, dijo, porque fíjense que ya cruzaron el Jordán y vienen para acá. Pero los gabaonitas, que también eran grandes y feroces, ellos tuvieron otra idea. ¿Cuál fue la idea? Decidieron ponerle una trampa a los israelitas para no pelear con ellos. Decidieron mejor hacer una alianza. Les pregunto, ¿es bueno que Josué hiciera alianza con los gabaonitas? Porque los dioses eran diferentes. Las costumbres eran diferentes. Todo era diferente. Segunda pregunta, ¿y les habrá dicho Dios que no hicieran alianza? Sí, no. ¿Por qué no mejor lo leemos? ¿Qué dice usted? ¿Lo leemos? Sí. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Es tremendo, pero fíjese que a veces uno así aprende. Yo quiero que vayamos vamos a leer dos. Vamos a leer Éxodo 34:11. Póngale una ceñita ahí, hermanos, a Éxodo 34:11, un poquito atrás. Ya lo hallaron, hermano. Espérenme que yo no lo he hallado. 34:11, ¿lo tenemos? Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos para ti. ¿Qué dice? ¿Verdad que le había dicho? Que no. Pero hoy llegan los gabaonitas, pero no llegaron así, así nomás. No, ellos usaron una estrategia. ¿Cómo llegaron? Según lo que acabamos de leer nosotros aquí en el 9:3. Usaron de astucia, dice el versículo 4. Usaron de astucia. Ahora, dice que se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos, remendados. Bueno, iban a la pura desgracia, vea. Entonces ellos llegaron a hablar con Josué, vea. Ellos llegaron para hacer alianza. Habían oído hablar de las victorias de Israel sobre Jericó y sobre Jai. Y ellos sabían que podían ser destruidos también. Así que mejor decidieron hacer un tratado de paz con él. Pero ¿cómo podían acercarse si Israel los podía aniquilar?
Y el otro problema era que la siguiente ciudad a conquistar era precisamente Gabaón. No estaban lejos, estaban cerquita, hermano. Pero ellos usaron de astucia, vea. Así que enviaron embajadores, dice, todos andrajosos. Y la idea era convencer a los israelitas de que ellos estaban lejos y que aceptaran un tratado de paz. Veamos los versículos 6 al 15. Leo el 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Mire, de una sola vez le dijeron: haced pues ahora alianza con nosotros. Ayúdenme con el versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos, mire, ahí está: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Hubo sospecha. Pero sigamos. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Oícalos. Y todo lo que hizo en Egipto. Y el 10 que dice: y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Una pregunta: le mencionaron y a Jericó y a Jai. No se los mencionaron porque entonces se les caía la estrategia. Solo le mencionaron los lejos para convencer a Josué. Pero sigamos leyendo, le leo el 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores, así vea. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Ayúdame con el 2, hermano. Y lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice el 14? Y no consultaron a Jehová. Leamos juntos el 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Pero ¿qué más hizo? Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ese es el error de los israelitas. ¿Y qué no acababan de hacer un altar donde les leyeron las maldiciones y las bendiciones y les recordaron que Dios fue claro: cuando entren a la tierra no vayan a hacer alianza? Hermano, era el tercer error. ¿Cuál fue el primero? El robo de Acán, el anatema tomó Acán. ¿Cuál fue el segundo? Que fueron a pelear con Jai sin consultar a Jehová. Y hoy, ¿cuál es el tercero? El mismo. Y no consultaron a Jehová. Podemos decir que los gabaonitas los engañaron. Y hoy la iglesia puede ser engañada. De hecho, el adversario se llama diablo, que significa el engañador. Hermanos, nosotros debemos entender que el enemigo va a usar cualquier estrategia para engañarnos y apartarnos de la vida eterna que Dios nos ha dado. Porque el objetivo del diablo es que, como ya hay un lugar de tormento para él, porque Jesús fue bien claro
que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero no quiere estar solo. Entonces ha engañado a mucha gente y vienen días que hasta los escogidos, o sea, los elegidos, ustedes y yo podríamos ser engañados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Santiago le da la respuesta. Someteos pues a Dios. ¿Qué? ¿Qué más? Resistid al diablo. ¿Y qué más? Y huirá de vosotros. Primera Pedro también dice, velad, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firme, que el Señor lo reprende esta mañana. Entonces, hermano, queda claro que Santiago, el Señor Jesucristo y Pedro nos están diciendo que nosotros no tenemos capacidad para entender los engaños del diablo. Dice que hay que pedirle a Dios. Oiga bien, la fórmula de Santiago es que nos sometamos en oración a Dios. Y resulta que a los creyentes no les gusta orar, con grandes excepciones, vea. ¿Cuántos tienen vida de oración? Me llegan. No voy a pedir que levante la mano porque eso es secreto, pero el amén es suficiente. Hermanos, la vida espiritual depende de la oración diaria y de la meditación de la palabra, de congregarse. Pero eso solamente son como herramientas para que Dios hable a nosotros, porque realmente el que nos sostiene es Dios. El que nos guía es la palabra y es Dios. Por eso Dios se preocupó que 40 siervos de Él en 1500 años escribieran la revelación, su palabra. Él la inspiró y hoy nos ilumina, porque esas son las tres cosas que caracterizan la Biblia y la hacen diferente a las demás obras. En el mundo, hermanos, hay obras literarias que son bestseller. En inglés, en español, hay de todo. Nosotros conocemos la obra en español, pero los gringos, los ingleses tienen su bestseller. Los rusos, los asiáticos, todo el mundo tiene grandes pensadores. Menciónenme alguno de América Latina. Gabriel García Márquez, famoso. Menciónenme un español. Miguel de Cervantes. Se cree que el Quijote de la Mancha es el segundo libro leído después de la Biblia. Grandes obras. Entre nosotros tenemos grandes escritores. Tenemos uno que es aguachapaneco. Ay, los hipotes de hoy con las tablets, los de ni cuenta se dan de eso, ¿va? Pero nosotros tuvimos un escritor con una poesía lírica, ¿verdad? De ahí salió una colonia que tenemos hoy que se llama Un Rancho y un Lucero, ¿va? Pero ni una de esa literatura es revelada, inspirada e iluminada. Ninguna. Pero esta palabra que usted tiene en las manos es la revelación de Dios, es inspirada por Dios y es iluminada por Dios para alimentar al creyente. Amén. Entonces nosotros debemos entender eso, mi hermano. La oración, la meditación diaria de la palabra, congregarse, apartarse de aquellas cosas que a usted le afectan y trasladarle el mensaje a los demás, hace que el creyente esté alerta y sobrio para no ser engañado. Ahora, ¿concluimos que engañaron a Josué? Sí, sí. ¿Y cuál fue el problema, hermano? No consultaron a Jehová. Le pregunto, ¿qué conclusión saca usted de eso? Que hay que consultar a Jehová. ¿Vea? Mire, aunque los demás de la familia que no son ni creyentes le digan, ridícula, voy a querer que oremos por la compra de esa casa. Aunque le digan así, hay que orar. No vaya a ser que esa casa esté embargada y usted la compra y después ya no va a poder arreglarla. Cuando vaya al CNR resulta que la declaración va a decir que está hipotecada, está embargada y no se puede comprar. Y usted ya le dio el pisto al dueño. Entonces hay que orar a Jehová. Le estoy poniendo un ejemplo pequeño.
Entonces los judíos fueron engañados, hermano. Totalmente terrible, ¿verdad? No consultaron a Jehová. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjese que no solo eso. Estaba leyendo allí, hermanos, en lo que leímos, que ellos también le dieron de sus provisiones. Así dice, vea. Mire, cayeron redondito en el engaño. Dice que le dieron, donde vieron que los pobres señores con los zapatos rotos, los cueros, los odres viejos, o sea, las bolsas de cuero, de vino viejo. Dice que le dieron de sus provisiones, fíjese. Increíble. ¿Verdad que sí? Increíble. En el versículo 14 dice: los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Increíble. ¿Y qué dice el 15? Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y no solo les hicieron alianza, lo juraron los príncipes de la congregación. Qué tremendo, mi hermano. Una vez más, Josué consultó las autoridades humanas, a los líderes, pero no consultó a Jehová. Que nos quede claro que cuando nosotros tomamos decisiones, llevados por la emoción, llevados que es algo, no, si a Dios le agrada que hagamos esto, pero si Dios no ha dicho sí, se puede meter en dificultades, hermano. Sí. Entonces, todito lo que usted haga, piense, llévelo al trono de la gracia y deje que Dios obre. Pero sigamos leyendo, veamos las consecuencias. Josué 9, 16 al 23. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ayúdenme con el 17. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Al tercer día, no estaban lejos, hermano. Al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. ¿Y cuántas ciudades eran? Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Este era un reino, ya no era una ciudad, era un reino. Versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba. Obvio, vea. Los israelitas, miren qué desgracia lo que hicieron estos, pues. Acabamos de leer ahí, miren, y los propios macizos acaban. Dice que la congregación murmuró porque se hizo algo en contra de la ley que acababan de leer. Y dice bien, y cuando dice que murmuraron es porque les dijeron. ¿Y qué podían hacer los Josué y los príncipes? Nada. Ya estaba hecho el mal, habían quebrantado el mandamiento. El 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no los podemos tocar. Dios dijo que no hicieran alianza y ellos hicieron alianza. Pero también había otro problema, ya no podían deshacerla. Ya no podían decir, bueno, ¿por qué? Porque también la ley les decía que cuando juraran, ¿verdad?, que mantuvieran su palabra. O sea que si ellos decían, mire, ustedes nos engañaron, nos vamos a matar, entonces, hermanos, iban a quebrantar la ley de Dios. O sea, un problema trajo otro. En la vida así es. Cuando nos equivocamos, hermano, un problema trae otro. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir humilde delante de Dios y decirle: yo fallé, Señor. Yo no vengo a reclamarte nada, Señor. Yo fallé. Yo fui el que tomó esa decisión, Señor, y veo que esto ha desatado más problemas. Pero yo vengo a pedirte misericordia. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Él es amplio en perdonar.
y al corazón contrito y humillado, Salmo 51, no despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer que hemos fallado. Ahora, si nosotros nos vamos de la iglesia, no hacemos bulla, no decimos que la regamos, no decimos que fallamos, sino que nos andamos escondiendo. ¿Quién se va a esconder del ojo de Dios? Le pregunto, nadie. Lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a Él y decirle bien honesto. Entonces, los príncipes eso le dicen al pueblo: miren, fíjense que cometimos un error, pero nosotros juramos en nombre de Jehová, así que hoy no les podemos hacer nada. El mal ya estaba hecho, hermano, en esta lectura del 16 al 23 que tenemos. Ahora bien, en el 20 dice: esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Ayúdeme con el 21, hermano. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Pero mire qué más. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ayúdeme con el 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervo quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Mire qué tremendo. Tuvieron que cumplir el mandamiento, el juramento, ¿verdad? Fíjese bien, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, lo dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justos para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre preciosa de Cristo es suficiente. Ya lleva 2025 años la sangre limpiando y sigue limpiando, porque es la sangre eterna de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Así que ellos se dieron cuenta, habían hecho voto. Israel no pudo destruir a los gabaonitas, como dice el pasaje que vimos. Habían desobedecido a Dios a hacer ese juramento, pero violarlo era imposible. Yo quiero que vayamos a Números 30. Números 30. Poquito atrás. Números 30. ¿Lo tenemos? Hoy le gané, va. Números 30, 1 y 2. Oigan, miren lo que dice la palabra. ¿Lo tenemos? Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, o sea, a los meros, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, hermanos, ellos estaban atrapados en la ley. Violaron un punto y cualquier acción equivocada iba a violar más puntos. Y el problema es que cuando los creyentes, hermanos, quebrantamos la palabra del Señor, nos va mal. Mire, yo he llegado a la conclusión que toda la base de una buena espiritualidad es que obedezcamos la palabra, fíjese. No hay otra. Al obedecer la palabra, uno ya sabe lo que Dios quiere y lo que no quiere. Entonces, qué importante es que nosotros leamos y meditemos en la palabra del Señor. Fíjese bien por lo que les está pasando a estos muchachos. ¿Vea? Así que los gabaonitas vivieron entre ellos y les dieron lugar. Ahora, ¿cuál fue el trabajo que le dieron? Dos trabajos: leñadores y aguadores. O sea, toda la provisión de leña la iban a conseguir los gabaonitas por no matarlos, no podían matarlos. Y toda la provisión de agua la iban a conseguir los gabaonitas, agua y leña, que para esa época fuera importante. ¿Conoce usted la historia de alguien que se puso a matar gabaonitas y le fue mal?
el rey Saúl, ignorando Saúl que había un pacto, se dedicó a matar Gabaón y casi se los acabó. No le pasó nada. Pero es que Saúl había cometido un montón de errores, hermano. Saúl gobernó y no se acordó del arca. ¿A dónde estaba el arca, hermano? Porque el arca no estaba en Israel, no estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba el arca? No. Helado. El arca estaba en la casa de Abinadab. Abinadab era un levita, porque el arca no podía estar en otro lugar. Si no estaba en su lugar, tenía que estar en la casa de un levita. Estaba en 20 años, pero agréguele los 40 años que Saúl no se acordó de ella. 60. En 1 Crónicas 13, cuando David dice, ya David ha conquistado todos los reinos, dice, miren, yo quiero que traigamos el arca, porque Saúl no se acordó de ella. Y usted sabe cómo terminó Saúl. Entonces hay líderes con arca y hay líderes sin arca. ¿Y cuál es la diferencia? Que los líderes que le dan la prioridad a la presencia de Dios, como David, Dios les da victorias. Pero cuando los líderes no aprecian, tratan mal la presencia de Dios, como lo hizo Saúl, terminan mal. Usted tiene que ubicarse en cuál grupo está, si está en el grupo de los que tienen arca o está en el grupo de los que no tienen arca, aunque pertenezcamos al Israel de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, hermano, David hizo eso, pero hoy ya no podían hacer nada los gabaonitas, los israelitas. Tremendo. Y hay algo más. Fíjese, hermanos, que en uno de los versículos que leímos, vamos a ubicarnos en cuál fue. Hay algo bien curioso, fíjese, yo quiero que lo leamos. En el 23, ubíquese en el 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. ¿Qué significa eso? Que Josué les está diciendo que también ellos, los gabaonitas paganos, también van a proveer para la casa de Dios. Raro, ¿verdad? Uno diría que eso era trabajo de los levitas, pero Josué le está diciendo que ellos son los que van a conseguir el agua y la leña para la casa de mi Dios, dice. Dejémoslo ahí. Sigamos viendo la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nos preguntamos cómo Josué y los líderes pudieron haber sido engañados tan fácilmente para desobedecer a Dios. Pero tengamos cuidado de no caer en la misma trampa. Hay caminos, dice Proverbios 14, que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Le voy a hacer unas preguntas hablando de las decisiones. Ya no voy a la iglesia. Si Dios está en todas partes, ¿es buena o es mala? Pero hay gente que toma esa decisión. Ay, por la transmisión voy a ver. Ya no leo la Biblia. No le entiendo y me da sueño. ¿Será buena decisión? ¿Ah? ¿Y de dónde vendrá esa decisión? Porque resulta que yo comencé a leerla y la leí porque sabía que era la palabra de Dios y la idea mía, el propósito mío era alimentarme, pero hoy estoy tomando una decisión. ¿De dónde viene? Yo sí quería leerla, pero ¿de dónde viene eso que yo ya no quiero leerla? Viene de la misma fuente que tocó a Pedro para que le dijera a Jesús que no se crucificara. Alguien le dijo a Pedro, mira, por favor, detén a Jesús. Decirle que no vaya a hacer eso. Y Pedro, sigue el Espíritu Santo, abre la bocota, va.
Cuando Jesús dijo, miren, dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Y comenzó a hablar de su muerte el Señor. Y viene Pedro y lo agarra para lo que estás diciendo, le dijo. Nunca tal cosa suceda. Mira qué bonito vamos. Si esto dentro de poco, hasta rey te vamos a nombrar, que no sé qué. ¿Y qué le dijo el Señor? Entonces la fuente de donde vienen las ideas para que yo no ore, para que yo no lea la palabra, ni siquiera viene de usted. Ni siquiera viene de usted. La pregunta es, ¿a quién va a obedecer? ¿Al que le dice ya no leas? ¿O al que le dice escudriñad las escrituras? ¿A quién le va a obedecer? ¿Por qué estamos tan arruinados algunos de nosotros? Porque estamos tratando mal la presencia de Dios. Sí. Entonces, hoy, hermanos, ¿cuál fue el gran problema de Josué? ¿Por qué cayeron en el error? Porque no consultaron a Jehová. Quebrantaron el mandamiento. Le pregunto, ¿y será que Dios nos va a disculpar porque ignoramos alguna palabra? No, porque nos dio 60, 70 años, 80 para que leyéramos la palabra. Y no la leímos. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los pentecostales? Que nos gusta el gelengue, las lenguas, la profecía, ¿verdad? Pero tratamos mal la palabra de Dios. El jueves me tocó predicar un mensaje que una hermana predicó un sábado que me impactó y dije yo, voy a pedirle al permiso al Señor para predicarlo. Y el jueves en un ayuno del concilio, pues lo prediqué. Yo llevaba ahí mi papelito, ¿verdad? Yo no hago papeles, hermano. Yo no puedo. Cuando alguien me dice, hermano, una vez me dijeron, hermano, me puede pasar sus notas. Vergüenza me dio. ¿Cuáles leo yo? Si hasta ya me olvidó lo que dije. Llegó a la cantina. Y fíjese que se me olvidó que tenía papelito. Y estábamos viendo 1 Corintios 13. Y sabe que se me salió decirles. Y que yo ni me había acordado. Nunca había pensado en eso. Les digo, hermanos, David venía danzando, cantando al Señor y profetizando, porque las emociones nos gustan a nosotros. Pero yo les dije, pero el arca, ¿cómo venía? La primera vez, ¿cómo venía el arca? En un carro nuevo. Fíjese bien por qué podemos ser engañados. En un carro nuevo. Le pregunto, ¿y a quién le copió David que en un carro se traslada el arca? A los filisteos. Porque Dios hizo pedazos a los filisteos porque se la robaron y se dieron cuenta que fue el peor error de su vida, robarle al pueblo de Dios la presencia de Dios. Y Dios hizo pedazos a los filisteos, los pusieron en un carro. Entonces, y David copia lo del mundo. Y yo me di cuenta que cuando tratamos mal la presencia de Dios, no solo somos engañados, hay muerte. Elí y los dos hijos de Elí trataron mal el arca de Dios y murieron. Los 34,000 soldados murieron porque llevaron el arca al campo de batalla, cosa que no se hace. 2 impíos la llevaron. Los filisteos murieron muchos. Cuando regresa, el primer pueblito fronterizo Bet-Semes se alegra de que el arca llega y la abren y mueren 50,000 y se asustan y se la dan a Abinadab 20 años y Abinadab no le pudo enseñar a su hijo que el arca no se toca y era levita. Impresionante. Pero lo que a mí me dejó espantado es que David venía avanzando, pero con el arca en una carreta. Le digo, ¿recibió Dios esa alabanza? Ese es el problema de nosotros. Los que somos muy espirituales, que hablamos lengua, vemos mal a los que no hablan lenguas. ¿De qué me sirve a mí hablar en lenguas si yo trato mal a mi familia? Si yo hablase lenguas angelicales, de nada me sirve. Dios no dijo por las lenguas los conoceréis.
Dios no dijo por las profecías los conoceréis. Dios no dijo por los dones. Lo que hace maduro a un creyente son los frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, si nosotros estamos tratando mal la palabra, le digo, ¿hubo muerte ese día que David venía? ¿Quién murió? Usa. Adelante venía Usa y atrás venía Ahío, los dos hijos de un levita. Y no les pudo decir en 20 años que el arca no se toca. Hermano, y los sacerdotes, habían 2 varas. Y los sacerdotes agarraban la vara, las 2 varas. ¿Por qué? Otra cosa, solo los sacerdotes podían cargar el arca. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos llevando una vida espiritual, quebrantando la palabra y tratando mal la presencia de Dios, va a haber muerte. Usa murió porque tocó el arca. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién dijo que la pusieran en una carreta? Fue David. Hoy hay un espíritu emocionalista. Como ya no hay Espíritu Santo, antes había fuego en el altar. Hoy hay humo y luces y bulla. Y la gente quiere pasar un rato agradable en la iglesia. ¿De dónde viene esa idea de luces, de humo? ¿De dónde viene? De la forma filistea de adorar a Dios. Así que usted será seguidor de esos grandes conciertos de Miel San Marcos, ¿verdad? De Queso Craft, de todos ellos, hermanos. Yo le diría que piense. Yo le diría, y si le estoy dañando a sus ídolos, perdóneme, pero yo me estoy sujetando a la palabra de Dios. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. No se puede adorar a Dios si soy un gran violador de la ley de Dios. El diablo me va a engañar con facilidad si yo trato mal. Yo no puedo cargar el arca de Dios en carreta, porque el arca de Dios hoy está en mi vida. Usted es portador de la presencia del Señor. No debería ser engañado. No debería ser engañado. Pero cuando se toman decisiones donde se rompen las reglas que Dios ha puesto, el diablo con facilidad nos engaña y nos mata. Tratar mal la presencia de Dios trae muerte. Mire, yo me quedé espantado porque yo no había pensado decir eso. Ay, les cuento que el papelito lo vi hasta que terminó el mensaje. Papel, dije yo, y lo guardé. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros no seamos engañados. Porque vamos a tratar de remendar la cosa como hizo Josué. Ya era la tercera vez que ellos fallaban. Le pregunto, ¿y Dios los dejó por eso? No, fíjese. Pablo le dijo algo a Timoteo: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es más, todos los que perseveremos, el día que Cristo venga, Él va a traer una banda que va a decir fiel y verdadero. ¿Cuántos lo han leído? Apocalipsis dice que va a traer una banda. En una va a decir Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también va a decir fiel y verdadero. Y cuando usted vaya llegando le va a dar la mano. Yo le digo que le va a dar un like, ¿verdad? Le va a dar la mano y lo primero que le va a decir: bien, buen siervo, bien Joaquín, bien Eleazar, bien Carlos, en lo poquito me fuiste fiel. ¿Qué le pide el Señor? Fiel en lo poquito. No se abrume. Señor, yo creo que yo te voy a caer bien cuando vaya a África, a las naciones. No, hombre, predíquele al vecino. Quiere ir al África y no le habla al vecino, ni lo saluda. Mire, haga oficio en la casa. La mamá le dice al bicho, a la bicha, va: hija, mira, ayúdame. No, mamá, tenemos que hacer programas. Los más viejos no sabemos de qué estoy hablando, pero los hipótesis saben de qué estoy hablando. No, es que tenemos una invasión.
Y por andar de invasión y de programa son unos grandes haraganes en la casa. Y si la mamá no es creyente, le están cerrando las puertas del cielo a la mamá, porque va a decir, no hombre, el evangelio me roba a los hijos. Cuidado, mi hermano, no dejemos que el enemigo nos engañe, porque no solo Josué cayó en la trampa, nosotros podríamos caer en la trampa llevándonos de pseudos espirituales. Mejor volvamos a la palabra del Señor, volvamos a la oración y que Dios nos ayude a tener los ojos abiertos y alerta para que cuando el enemigo venga, nosotros podamos entenderle la astucia en el nombre de Jesús. Amén. Veamos el 22 al 27. Hoy corremos ya, terminó el tiempo. 22 al 27. Y llamándolo Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de vosotros. Ayúdenme con el 23, hermano, ya me estoy cansando yo. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos. Esa es la maldición. Quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado. Oiga lo que están diciendo los gabaonitas. Oiga, ellos no sabían ni jota de la Biblia. Pero oiga lo que están diciendo, porque alguien lo predicó. Miren lo que están diciendo los paganos. Y ellos respondieron a Josué, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. ¿Qué dice el 25, hermano? Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo es así. Así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué lo destinó aquel día, oiga esto, a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, porque ahorita en este momento no saben dónde se van a establecer, lo que son hasta hoy. Imagínese, hermano. ¿Se salvaron los gabaonitas? Sí, sí. Y un día los que no tenemos sangre judía, recibimos la salvación también. ¿O no? Yo no pertenezco a ninguna tribu de Israel, pertenezco a la tribu de los náhuatl, de los pipiles. Pero no tengo sangre judía, pero el Señor me regaló la salvación. Y a usted Dios le regaló la salvación también. Sí. Las condiciones fueron otras, por supuesto, vea. Así que usted ve, ellos realmente a los gabaonitas se humillaron, hermano. ¿Verdad que sí? De acuerdo a lo que leímos. Ellos se humillaron y recibir, sí. Pero ¿cuál fue la razón que pusieron ellos? Es que el Dios de ustedes le dijo a Moisés, el líder de ustedes, que les iba a dar esta tierra y que todos los reinos que se les pusieran enfrente, ustedes los iban a destruir. ¿Cómo es posible que allá, lejos, a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, se dio esa palabra y ellos la sabían? Alguien la dijo. ¿Cómo van a saber los aguachapanecos que Dios salva si nosotros no lo decimos? Iglesia del Señor. Le pregunto, ¿cuánto tiempo más vamos a pasar mudos? ¿Cuánto tiempo más vamos a decirle a los que nos rodean que el Señor les ama? Y que así como han tomado grandes decisiones, ¿por qué no toman la decisión de entregarle su vida a Jesucristo? Mire, si no se convierte, si no se salva, salve usted su responsabilidad. Hablemos del Señor. Terminemos ya, hermano. Veamos en qué terminó esto. Vámonos a Josué 10 del 1 al 8. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, pero entonces era Jebús, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, y así hizo con Jai y su rey.
y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaba entre ellos dos, tuvo gran temor. Oiga bien, Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, mayor que Jai, y todos sus hombres, oiga, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciéndole, ¿qué les dijo, hermano? Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Glón, 5 reyes, se juntaron y subieron ellos con sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Sigamos en el. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. ¿Qué pasó? Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¡Qué tremendo Dios! Se las están haciendo, le están negando, están quebrantando su palabra. Y hoy que su pueblo se va a enfrentar a una confederación de 5 reyes, dice que Gabaón era muy fuerte, pero para 5 reyes ya no podía. Y ellos, como estaban unidos con Israel, le mandan un mensajito de que les ayude. Y como había acuerdo, alianza, dice que Josué salió con el ejército y fueron a ayudarle. Fueron a ayudarle. Es bien impresionante, mi hermano, cómo en esta situación, cuando Josué se está listando, teniendo cuentas pendientes con Dios, aparece Dios y le dice: te lo voy a entregar, voy a pelear con vos. Mi hermano, la fidelidad de Dios es grande para con nosotros. Y muchas veces nosotros va de gritarle a Dios porque no nos da cosas que queremos y no le damos gracias por lo que ya tenemos, hermano. Y así nunca vamos a ser felices. Fíjese que Pablo se redujo a comida y vestido. Si usted va a 1 Timoteo 6, dice: mire, si nosotros tenemos, dice, qué comer y tenemos vestido, hay que estar contentos. Ni siquiera dice conformes, porque los conformes son resentidos. Contentos, dice. Así dice, contentos. O sea, pasamos de conformes a contentos, a que adentro haya paz. Gracias, Señor. Hoy no tengo, Señor, las 2 coras. No sé si 2 coras vale todavía los mototaxis. Empresarios no le han subido, ¿no? Yo no tengo, Señor, pero me voy a ir a pie, me va a servir. Es más, Señor, me voy a ir en ayuno, te voy a dedicar mi desayuno y yo me quiero quedar un rato después de la iglesia orando, Señor, y dándote gracias por tus maravillas. Eso sería una buena forma de pensar. Pero la otra es: no tengo, no voy. Lo voy a ver por la transmisión y resulta que a esa hora juega el Juventus, a esa hora juega el. Ya no ve la transmisión, ve otra cosa. En vez de ver el Templo Damasco, ve ESPN, ya no ve las cosas del Señor. O sea, una decisión nos lleva a otra. Y poquito a poco el enemigo nos va alejando de Dios. De repente viene el leñazo final. Que Dios nos guarde, hermano. No menosprecia la fidelidad de Dios. Iglesia amada, no menosprecia la fidelidad de Dios. Impresionante, pero tenemos un cierre precioso, hermano. Fíjese bien. Dios le da la palabra, Josué apoya, y a pesar, hermanos, de eso, Dios está dispuesto a ayudarle.
¿Qué podemos sacar de ahí? Hermano, nuestra integridad y nuestra decisión de honrar a Dios no se debe ver afectada por la conducta de otras personas. Josué no guardó rencor, cumplió la promesa. Pero leamos del 9 al 15 y aquí se da algo especial. Yo leo el 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová lo llenó de consternación, o sea, a los 5 reyes delante de Israel, lo llenó de consternación. Se asustaron, se acobardaron, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y lo siguió por el camino que sube de Bet Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Ayúdeme con el 11, hermano. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, oiga, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Pero oiga esto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ayúdeme con el 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Impresionante. Dos cosas sobrenaturales. ¿Qué hace Dios primero? Lanza granizo, de tal manera que los que murieron por el granizo fueron más que los que mataron los israelitas, y que no le habían fallado. Sí, pero grandes son sus misericordias. Pero hubo algo más. Se dio cuenta Josué que el tiempo se le estaba terminando para acabarse a esos reyes. ¿Por qué? Porque esas tierras iban a ser de Josué y de Israel. Tenían que destruirlos a todos. Así que este hombre de Dios sale con un gran grito. ¿Qué fue lo que gritó Josué, hermano? Sol, detente en Gabaón. Gran poder, hermano. Y el sol se detuvo. No lo detuvo Josué. ¿Quién lo detuvo? Lo detuvo Dios, y detuvo la luna. Así dice la Biblia y así lo creo yo. Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande. Ahora, mi hermano, Josué no era cualquier come gallina. Era un hombre de oración. Era un hombre de la palabra. Era un hombre que cuando fue siervo nunca le serruchó el piso a Moisés. Mejor lo hicieron sus hermanos, pero no él. Era un hombre íntegro. Era un hombre que siempre confiaba en Jehová. Mire, tan tremendo que cuando ya estaban frente a Jericó, un día Jehová le aparece como soldado con espada desenvainada. ¿Se acuerda, verdad? Y viene Josué, y cuando ve al soldado que está con la espada desenvainada, se acerca y le hace una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? ¿Y qué le dijo? No, ni uno ni otro. Vengo como príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué hizo Josué? Adoró. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, no venimos a comer chicle. No venimos a ver el celular mientras no comienza el culto. Venimos a adorar a nuestro Dios, al que nos ha lavado con la sangre de Jesús. Sí, sabemos para dónde venimos. Entonces, mi hermano, la fe funciona cuando permitimos que Dios la haga crecer a través de la oración, a través de una vida de entrega. Entonces Dios trabaja con nosotros. Quiero decirle que ese Dios que detuvo el sol es su Dios. Pero usted lo cree o no lo cree. Es su Dios.
y Él todavía tiene la capacidad. Él no envejece ni se cansa. Jesús sigue teniendo 33 años y medio después de 2025. Sigue joven, sigue con poder y está en una posición tan alta que nos puede ayudar a todos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál era el título de esta mañana, hermano? ¿De qué íbamos a hablar hoy? De aprender a buscar a Dios para tomar decisiones, buscando la dirección de Dios. Josué falló, el pueblo falló 3 veces, pero lo reconocieron, fallaron. Y cuando se presentaron las batallas, Dios estuvo con ellos. Quiero terminar preguntándole cuáles son las batallas que usted está peleando ahorita. Las dificultades, ¿cuáles son? Quiero decirles que el mismo Dios de Josué está pendiente de esas batallas suyas. Él va con él. Sí. Les dejé inconclusa la idea del varón que llegó de Josué, porque solo le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. ¿Sabe por qué estaba ahí él? Estoy listo para encabezar la conquista de Jericó. Yo voy delante de ti. Él llegó para decirle que él, como comandante de los ejércitos celestiales, él iba a ir adelante. Y Josué le entendió. Sabía Josué que no iba a ser él el que iba a enfrentar, era Jehová. Y Dios está con nosotros para enfrentar esas batallas. Nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios. Hora 20. Hora 20. No me bajo de ahí. Padre celestial, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Líbranos de ser engañados y ayúdanos a buscar dirección en ti, en tu palabra. Tú tienes muchas formas de llegar a nosotros y decirnos qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tratar bien la presencia de Dios en nosotros. Nos hemos puesto de pie, Señor, para honrarte. Estamos ante la más alta autoridad. Nos hemos puesto de pie porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Queremos decirte que te adoramos, que te bendecimos. Tu presencia está cubriendo este lugar en este momento. Podemos sentir, oh Dios, esa gloriosa presencia tuya abrazando a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tu siervo ha estado pidiendo mucho tiempo por esa situación, pero ahora oramos, Señor, para que los cielos se abran a favor de tu hijo que ha estado esperando, Señor, esa respuesta. Tu sierva, Señor, tu hija ha estado poniendo esa petición durante algún tiempo, Señor. Ha llorado, ha gemido, ha preocupado. Ahora, Señor, nos unimos todos para suplicarte que detengas ese problema, que destruyas esa situación, esa enfermedad que está golpeando la vida de tu hija, ese problema que está golpeando la vida de tu hijo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos entre todos. Y te pedimos que quites ese oprobio, que quites esa cosa que está molestando, que el Señor destruya lo que está arruinando la vida de tu hijo, de tu hija, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres el Dios que detiene el sol y que abre el mar. Fortalece nuestra fe y que nos ayude, Señor, a entender tu palabra y a vivir como dice la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande,
tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.